de vuelta en Cátedra Médica. Si usted acaba de sintonizar en este momento, hoy estamos hablando con el doctor Ángel González Medina, nuestro cardiólogo, y el tema de hoy es síndrome metabólico y el riesgo cardiovascular que este síndrome puede provocar. Ustedes pueden comunicarse con nosotros aquí en cabina a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, usted mencionaba hipertensión arterial, obesidad, resistencia a la insulina, triglicéridos altos y el colesterol bueno, como la gente lo conoce, reducido. Estos 5 aspectos se ven afectados con el síndrome metabólico, pero ya si tengo 3 de estas condiciones, puedo considerarme un metabólico como usted. Sobre todo si tiene la obesidad visceral entre los 3, sin duda. Entonces, doctor, esta condición del síndrome metabólico, ¿cómo puede complicar la salud de mi corazón? Claro. Fíjate, en primer lugar, quiero hablarte un poquito cuando hablé del HDL. El HDL tiene una serie de propiedades que por eso se le llama colesterol bueno. Primero, es la partícula que tiende a arrastrar colesterol que está en la circulación y se lo lleva al hígado para ser degradado, ser sacado, ser procesado. Ya eso le da la condición de tener propiedades antiinflamatorias, antiaterogénicas, reduce la oxidación, por tanto es un elemento muy importante porque además va a contribuir al desarrollo o al menor desarrollo de aterosclerosis, valga la aclaración. Entonces, ¿qué pasa con la obesidad? La obesidad, ustedes se acuerdan que yo hablé de que es un estado inflamatorio, porque se van a producir una serie de sustancias que no solamente son proateroscleróticas, sino procancerosas y proinflamatorias. Aparte de los otros efectos que tiene la obesidad sobre el sistema musculoesquelético, sobre el sistema respiratorio, etc. Entonces, al tener esta condición que da el síndrome metabólico, esta condición favorece lo que se llama la presencia de la tríada lipídica aterogénica. ¿Eso es, doctor? Tríada lipídica aterogénica. ¿Qué es eso? Eso es triglicéridos elevados, HDL baja y la acumulación de partículas de VLDL que son proaterogénicas que favorecen un desarrollo temprano o precoz o acelerado de la aterosclerosis y por tanto de la enfermedad cardiovascular. Y esto te lleva entonces no solamente a afectar las arterias coronarias, sino a afectar las arterias del sistema periférico, las arterias de las piernas, especialmente la aorta, eventos vasculares cerebrales y por supuesto al producir daño arterial se van a ver afectados otros órganos como los riñones, como la visión, y entonces se va a acelerar el proceso además de desarrollo de diabetes. Es decir, que estamos condicionando a un desarrollo mucho más temprano de la enfermedad cardiovascular, especialmente del evento coronario de la enfermedad coronaria. De ahí que tiene tanta importancia cuando establecemos que este paciente tiene un síndrome metabólico, porque sabemos que ese es que se enferma más rápido. Es más, ha habido mucha controversia de si en realidad el síndrome existía o no existe o no existe, porque uno dice, bueno, pero esos son factores comunes. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene esos factores. Combinados. Combinados. Entonces, cuando usted los tiene combinados, eso es como decía aquel, juntos son dinamita, ¿verdad? Entonces, cuando tú los juntas, pues tú tienes mayor riesgo. Eso es como si tú vas en un vehículo a 150 en una carretera, encima de eso va chateando. Y tomado. Y tomado. Imagínate. Entonces, tiene toda la posibilidad de tener un accidente. Entonces, una precisión. Son 3 fracciones que hay del colesterol. Sí. El HDL, el LDL y el VDL. Hay más. Pero las 3 que más, para no complicarle Correcto, esto al público que no No, porque hay una que debemos mencionarla que no tiene que ver con eso. Si está presente también, peor. Que es la lipoproteína A. La lipoproteína A, que es un tipo de lipoproteína que transporta fundamentalmente colesterol, que depende de mutación genética también. Y que cuando está presente hay desarrollo precoz también de enfermedad cardiovascular. Doctor, entonces... Pero esas son, son las 3 que más comunes hacemos,
porque esta LPA se identificó mucho más tarde, ya se considera que es un factor de riesgo, y además de que aunque sea una vez en la vida, le debemos hacer una LPA a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, una persona que se le haga el análisis, se le haga como el perfil lipídico, es como se llama, exacto, y tenga estas condiciones, nada más se embromó, no puede hacer nada. Sí, puede ser, claro que sí. Fíjate que, qué bueno que tú mencionaste lo del perfil lipídico. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Tú sabes que antes se mandaba de otra manera, o se pedía perfil lipídico. Pero el perfil lipídico ahora que mandamos a hacer fundamentalmente es colesterol total, colesterol HDL y triglicéridos. En los últimos tiempos ya se está determinando colesterol malo directamente, solo que todavía los reactivos no son, hay una pequeña diferencia que no te da el valor totalmente absoluto. Pero se está haciendo LDL. Está haciendo LDL y hay una prueba más específica, pero había que mandarla afuera y no en las guías, a menos que sea un paciente que andemos buscando algo más. La mandamos a hacer por el costo en este medio. Lo de la LPA, tú tienes que agregarlo, pero también están unos componentes de ese colesterol que se llaman apoproteínas. La apoproteína B, que es el componente proteico de la partícula lipídica, se considera que es la partícula fundamental que está en el colesterol malo, LDL, y en el colesterol que yo decía ahorita, la VLDL, que es el remanente de triglicéridos. Por cada partícula que tú tengas de ApoB, tú estás hablando de que tú tienes una partícula oxidable. Mientras más elevada esté la ApoB, mayor riesgo tú tienes. Que es fundamental hacer apoproteína B en el paciente diabético y en el que tiene síndrome metabólico. Eso es muy importante porque tenemos que darle seguimiento, porque mientras más bajita está la ApoB, menor riesgo tiene el paciente. Doctor, a mí me queda la duda, escuchando toda esta explicación que usted ha dado hoy, y tomando en cuenta que el síndrome metabólico afecta diferentes sistemas de nuestro organismo, ¿qué especialista debe tratar este síndrome o si se trata de manera multidisciplinaria? Sí, es un manejo integral. Okay. Es un manejo integral. Fundamentalmente aquí intervienen dos, pero pueden intervenir más. Y además la familia, para mayor conciencia del paciente y de la familia. Generalmente esto lo manejamos entre cardiólogos y endocrinólogos, pero como tú sabes, necesitamos la ayuda también del nutricionista, de la enfermera nutricionista, porque es la que debe seguir al paciente. Los cardiólogos, quizá todavía en nuestro medio, pero en otros países donde hay mucho más trabajo y ya uno mismo, ¿verdad? No tiene, en los hospitales debe haber ese tipo de servicio, de tal manera que haya personal entrenado para seguir esos pacientes, control de ellos en la casa, porque eso es lo que va a ayudar a un mayor impacto de lo que nosotros hagamos del cuidado del paciente. Cuando una persona, yo recuerdo que visité unas clínicas de lípidos en España, donde había unas enfermeras que se dedicaban, eran las que seguían la dieta, iban a la casa, control de la cartilla, control de los medicamentos. Entonces, esto es multidisciplinario, aunque en nuestro medio, fundamentalmente, por los costos también, sí, lo manejamos entre cardiólogos y endocrinólogos. Vamos a seguir escuchando qué dice la gente. Buenos días, adelante con su pregunta. Sí, buenos días, doctora. Sí, para hacerle una pregunta al doctor. A mi esposo le indicaron para el colesterol simvastatina y a él le trajeron atorvastatina calcium de Estados Unidos. ¿Se lo puede tomar? Sí, se lo puede tomar. La atorvastatina es un poco más potente que la simvastatina. Es decir, que si él tiene niveles importantemente elevados, la atorvastatina le pudiera ser mejor. La simvastatina es bueno, ahora es menos potente de los tres que tenemos, es la menos potente. Y no se usan dosis muy altas porque las dosis muy altas pueden ser más tóxicas que las otras. Es la más barata, probablemente por eso en Estados Unidos se está usando mucho porque es la más económica. Las otras son más caras, cuestan más. Obviamente todo va a depender de un mercado. Hay países donde hay controles, donde estos medicamentos no son tan caros, pero aquí es oferta y demanda y va a depender. Hay medicamentos que se pudieran vender mucho más baratos de lo que se venden, pero no hay control. Aquí hay mercado libre con esos medicamentos, que es uno de los problemas que debemos resolver en el futuro no muy lejano. Buenos días, Cátedra Médica. Adelante con su pregunta.
Sí, buenos días. Preguntarle al doctor de la hemoglobina glucosilada, que me la mandaron a hacer, y me salió 6.20, y la glicemia en 99. Sí, usted, mire, se plantea que de los pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.3, se considera que son los prediabéticos. Pero sabemos que ahí también se meten diabéticos a veces. Y cuando usted está, bueno, el valor que se tiene como corte es 5.7. Y por supuesto se considera que si a usted en una primera medición tiene 6.4, ya usted es diabética. Porque eso indica que ese ha sido su nivel de promedio de glicemia, ha estado elevado desde hace 3 meses. Ese es el cálculo que se hace. Y por tanto seguro que la van a tratar con su dieta, con su medicación, y debe cuidarse porque la diabetes debe controlarse lo más rígido posible para que no tenga el impacto que causa a nivel del sistema cardiovascular. Doctor, fui con mi cardiólogo, fui con mi endocrinólogo, me hicieron las pruebas del lugar y me han diagnosticado que soy un paciente metabólico, tengo síndrome metabólico. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es el manejo, el tratamiento que sigue el especialista con este paciente para evitar que llegue a complicaciones mayores y que pueda tener un riesgo cardiovascular importante? Correcto. Este paciente necesita, en primer lugar, un cambio en el estilo de vida, dieta, ejercicio, todo esto en propósito de reducir de peso o mantener un peso ideal. Si dentro de los componentes está la hipertensión, control estricto de los niveles de presión arterial, control estricto de los niveles de triglicéridos, básicamente porque reduciendo los triglicéridos el HDL puede subir. Y si tiene intolerancia a la glucosa, obviamente, la dieta tiene que ser más rígida a nivel de carbohidratos. Claro, si tiene los 5 componentes la cosa se complica más. Y lo más importante, ese paciente que tiene síndrome metabólico y que probablemente lo que tiene triglicéridos elevados, también tiene que tener el colesterol total y el colesterol malo lo más bajo posible, porque su riesgo también aumenta por esa famosa tríada lipídica. Y recordemos que cuando nacemos tenemos colesteroles muy bajitos, entonces en la medida que se va elevando, vamos condicionando. Por eso hay personas, yo tengo un paciente que precisamente tiene colesterol increíblemente bajo, y entonces tiene un ateroma, tiene una placa calcificada a nivel de la aorta, y él estaba preocupado porque, y en una de las coronarias. Entonces yo, no, tranquilo, porque probablemente tú tienes factores genéticos que están condicionando que eso sea así. Probablemente hay que hacerte otros componentes, le hice otros componentes y están normales. O sea que probablemente el asunto es más genético, algún factor genético está condicionado. Él no tiene una enfermedad propiamente dicha, porque lo que tiene es una plaquita que está pegada en la pared, pero tiene que cuidarse, porque él es obeso, tiene obesidad visceral. Entonces, probablemente tiene factores genéticos y a lo mejor nunca va a tener ningún problema, porque hasta eso, yo le decía a ustedes, contaba fuera de micrófono, de un tío que va a tener 100 años, y más calcio, más placa no puede tener las arterias coronarias, y él no ha tenido ningún evento, y va a cumplir 100 años. Y cuando le descubrimos todo eso tenía 86. Y bueno, tiene 100 años. Se iba a morir de un cáncer de colon, no de problemas coronarios. Ese es un caso aislado. Claro, adelante, exactamente. doctor. Pero aún así, la plaquita también podría desprenderse, ¿verdad? Claro. ¿De qué depende? ¿De que la placa esté fija o se pueda desprender? Bueno, depende mucho de la calcificación. Se pone dura. La placa tiende más a desprenderse o a romperse y salir una pequeña partícula de ahí cuando hay contenido de colesterol, cuando esa placa es blanda o heterogénea, porque eso hay un proceso inflamatorio permanente. Donde hay colesterol metido hay una respuesta. Y lo que pasó fue que a lo mejor él, o por alguna razón, pegó colesterol, entró colesterol ahí en algún momento y calcificó. Y se detuvo el proceso. Eso pasa, mucha gente la tiene. Lo que hay es que recomendarle que debe mantener su colesterol bajo, que debe hacer ejercicio, que debe mantener un peso ideal, como quiera. Y revisar otros territorios, porque el organismo es así. A veces tú tienes coronaria sana y las arterias de las piernas no sirven.
o las arterias renales, porque son las que se enfermaron. Son de las cosas que pasan en el organismo que tú dices, son extrañas, pero son así. Hay diabéticos que es lo que te daña más, riñón que el corazón, o las piernas. Sin embargo, tiene enfermedad coronaria. Lo que pasa es que donde tiene más limitación en las piernas. Doctor, usted ha mencionado O en las carótidas, ¿no? Ha puesto un ejemplo muy gráfico de lo que puede ser el síndrome metabólico en la salud. Ha dicho, eso es como tú ir conduciendo a alta velocidad, chateando y tomado. Obligatoriamente, eso es un accidente. Entonces, en cuanto al tema de hoy, que es síndrome metabólico y riesgo cardiovascular, nos gustaría que ya llegando a los últimos minutos del programa de hoy, hiciera conciencia a la gente que nos está escuchando de el riesgo que corre su salud, del riesgo que corre su vida, si combina alguna de estas condiciones y no le pone la atención adecuada, no sigue un tratamiento y las recomendaciones del especialista. Sí, claro. Toda persona que tenga obesidad visceral, o que tenga obesidad general, puede tener las dos o puede tener una de las dos, debe chequearse, debe evaluarse, pedir que se le evalúen sus niveles lipídicos y niveles de glucosa. A veces hay pacientes que uno lo ve por primera vez y ya yo lo veo obeso y le mando su hemoglobina glucosilada de una vez, y más si tiene antecedentes familiares, ¿verdad? Eso es muy importante. Y pedirle las partículas de colesterol, de triglicéridos, que nos van a ayudar a ir englobando su diagnóstico, ver si no está hipertenso, si está ahí, y si vemos que la presión está en el borde de lo normal, hasta hacerle un monitoreo para ver si en verdad no tiene hipertensión, porque muchas veces viene también a la consulta y la presión está normal. Y entonces puede tener hipertensión en la calle, no la hipertensión de bata blanca, sino la hipertensión contraria de la bata blanca, que es en el hogar. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ángel González Medina. Lamentablemente hemos llegado al final del programa del día de hoy, un programa interesante. La gente creo que ha quedado muy educada con relación a este síndrome, y ya ustedes saben, el doctor ha dado todas las pautas para que usted se cuide. En caso de que tenga alguna duda, vamos a recordarle que el doctor Ángel González Medina tiene consulta privada en el Centro de Medicina Avanzada Doctora Abel González. Por allí pueden hacer sus citas con el doctor a los teléfonos 809-541-0455. Doctor Roberto Lafontaine, ¿qué ha sido el programa del día de hoy? Un pudín. Un pudín. Un pudín para reducir el colesterol. Así es, bueno, un pudín para reducir el colesterol. Será hasta mañana cuando nos reencontremos en este espacio, Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Un pudín de bacalao.